Hola, ¿cómo les va? Esta es la primera clase, la clase de presentación del taller Trampolines para la Lectura y la Escritura. Ya tuvimos algún contacto en el foro social y bueno, esta vez quería saludarlos, darles la bienvenida nuevamente y ya adelantar algunas ideas y algunos temas que, que vamos a estar viendo en estos meses. Como les contaba, mi nombre es Horacio Crobeto, soy profesor en letras, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Hace años que trabajo en PEPAM, dando talleres de literatura, cursos de literatura, y hace ya un par de años que estoy dictando este taller en su modalidad virtual, educación en línea nos gusta decir en PEPAM. Y bueno, quise que esta presentación sea así, con mi voz. Mientras me escuchan van a poder ver imágenes de algunas de las pinturas de Ekaterina Panikanova, que pinta y dibuja sobre libros, sobre todo, pero también sobre documentos y cuadernos. Les dejo un enlace abajo por si quieren entrar a su página y ver más imágenes o enterarse de algunas cosas de esta pintora rusa. Bueno, una de las cosas que quería adelantar es, o contarles, está el programa también del taller para descargar y para leer. Es que bueno, por supuesto, al ser un taller de lectura, van a haber varias lecturas. Y lo que vamos a intentar en principio es leer y analizar distintas obras y autores. Los autores en principio, los que están propuestos, los que van a poder ver en el programa. Pero también ofrecer lecturas y recursos más allá de las clases. Digamos que uno pueda ampliar los horizontes y va a haber distintas formas de transitar por el taller, podríamos pensar en niveles. En principio están las lecturas que yo diría entre comillas obligatorias, es decir, las lecturas mínimas que necesitamos tener en común como para poder aprovechar las clases. Después están las lecturas o los materiales ampliatorios y algo un poco más difuso, porque también va a ser un poco más improvisado, espero, que son las lecturas o materiales que están más allá de los temas que vamos a tratar. Como es un taller de escritura, por supuesto otro de sus objetivos es el compartir textos propios. Esto, en principio, a partir de consignas de escritura que yo elaboré y que van a estar al final de cada tema. Pero con textos propios también me refiero a que, como nuestro principal medio de comunicación va a ser la escritura, en los foros, también me estoy refiriendo a los comentarios y a las intervenciones que espero que podamos tener y que, como les decía en el foro social, yo entiendo que no deberían por qué tener ningún tono especial o ninguna elaboración en particular, sino simplemente que sean cosas que tengamos ganas de decir o comentarios que tengamos ganas de hacer sobre cualquiera de las lecturas o cualquiera de los temas que están propuestos y que puedan surgir. Con respecto a los textos más literarios, digamos, y que van a tener que ver con las consignas de escritura al final de cada tema, a mí lo que me gustaría es que, bueno, que podamos compartirlos entre todos en los foros, y seguro conmigo, sobre todo para que ustedes puedan tener alguna devolución, ¿no?, sobre esas producciones. Pero digo compartirlos entre todos para que todos podamos también pensar el texto del otro, hacer comentarios o sugerencias. Bueno, todo esto que estoy diciendo va a estar organizado en dos ejes o dos temas, alrededor de los cuales en principio girarían las lecturas y estas producciones de las que les estoy hablando.
Estos ejes son, y estoy hablando de manera general, problemas de la teoría literaria. El primer eje que vamos a, ya a partir de la clase que viene, vamos a abordar es el problema, digamos, del género literario. En este caso particular vamos a pensar en el artículo de costumbres y la crónica contemporánea. Entonces, lo que vamos a hacer, entre otras cosas, es un recorrido cronológico estableciendo un hilo conductor de análisis de autores que van de el siglo XVIII al siglo XXI, es decir, escritores y textos que tienen un par de años, que fueron escritos en el 2015-2016. En esos 4 siglos vamos a ver autores y textos diversos, pero vamos a tratar de establecer un hilo conductor de análisis. Son 2 ejes. El otro eje es la reescritura. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Borges define a la literatura como una permanente reescritura de literatura. Digo, para adelantar un par de ideas o de temas que vamos a estar viendo dentro de esos 2 grandes ejes. La idea general va a ser que estos temas nos ayuden a reflexionar sobre nuestra propia escritura. Digo, ese es otro de los objetivos concretos del taller. Con respecto a esas producciones que van a tener que ver con las consignas de escritura, lo que yo les decía es que, bueno, va a haber una devolución de mi parte, pero lo que les quería aclarar es que no va a haber nunca una lógica de corrección de esos textos, es decir, no se va a administrar un saber escribir, ni se van a marcar errores o supuestos errores de escritura. Digo, esto es lo que suele pasar en los talleres de escritura, porque es un espacio que en general se pretende como un espacio de exploración y de apertura a formas que pueden ser en todo caso nuevas, formas nuevas de escritura. Entonces sí van a haber, como les decía, comentarios, intervenciones o sugerencias que probablemente tengan que ver en muchos casos con la teoría literaria, es decir, por ejemplo, con el uso de recursos de escritura o con categorías de análisis de la literatura, y también sugerencias, llegado el caso, de otras lecturas, digamos, que me pueden surgir a mí o a alguno de los participantes del taller a partir de la lectura del texto de otro. Ese intervenir, esa idea de no corrección, tiene que ver con una idea de la literatura en general, pero de la lectura y de la escritura en particular, que ya estaba desde el grupo Graphein, que fue el grupo pionero que empezó con los talleres literarios como los conocemos hoy día. En ese grupo estaba Maite Alvarado y Mario Tobelem coordinando, y que es una idea de la escritura como una práctica cultural que en todo caso elabora y reelabora materiales que son tanto textuales como extratextuales, pero sobre todo como una práctica, y esto es lo que más me interesa, como una práctica que tiene mecanismos y procedimientos que podemos estudiar y que podemos usar, en todo caso, e insisto con esta idea, para reflexionar sobre nuestra propia escritura. Esta idea de la literatura, entonces, me parece que produce variantes y le disputa legitimidad a otras ideas que todavía están vigentes y fuertes, como por ejemplo una idea romántica de la literatura. Es decir, esa idea que asocia a la escritura como algo que es producto de la inspiración, que asocia al escritor con la figura del genio o del alienado, alguien que está alejado de la sociedad. Y digamos, esta idea romántica, entonces, lo que me parece que hace muchas veces es ocultar la idea de trabajo que tiene la escritura,
el trabajo del que escribe, queda ahí atrás como algo que es intransferible, digamos, algo inefable, algo que no se puede explicar. Entonces me parece que aquella otra idea entonces de la escritura como una práctica social, creo que está en el centro de este taller, y es algo que a mí me interesa, porque es pensar justamente en ese trabajo que implica la escritura, en esos procedimientos, en esos mecanismos que podemos estudiar. Y también pensar en qué consiste una lectura en ese sentido, ya que digamos que hay estas otras ideas de la literatura hacen que la lectura muchas veces se vuelva más pasiva. Bien, esos son los comentarios que quería hacer como para presentar de manera general el taller. A continuación de este van a encontrar otro video. En ese estoy yo, esa es mi casa, de fondo están mis libros y algunas cosas más ahí arriba de la biblioteca. Y lo hice sobre todo para aprovechar otro de los recursos que tenemos o que podemos tener en esta modalidad, en esta plataforma del aula virtual. Y bueno, lo que hago ahí es un poco contarles qué pasa a partir de ahora con los foros y los materiales y lo que se van a encontrar, y por ahí ya entrar un poquito en lo que sería el primer tema, el primer eje, que es, bueno, como ya les comenté, el género literario y en particular el artículo de costumbres y la crónica contemporánea, ese arco o ese puente o recorrido que vamos a hacer entre los articulistas europeos, ¿no?, del siglo XVIII, XIX, españoles, ingleses, y bueno, los textos más recientes, la crónica contemporánea de autores argentinos, latinoamericanos. Así que, bueno, los dejo con ese video.